¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en la pantalla de TV Ciudad con el penúltimo programa de este ciclo 2021. Maite Sarasola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, penúltimo programa, se nos está terminando el año, pero viene cargado el programa de hoy porque vamos a estar hablando primero de polarización y después hubo cumbre del Mercosur, pero no hubo acuerdo el pasado viernes, así que también nos vamos a estar metiendo en ese tema. Muy cargado el programa de hoy y comencemos con el primer tema, que es el tema de la polarización. Hemos hablado en Sin Fronteras del juego del calamar, de las sociedades desiguales, de la crisis de los organismos internacionales y del cambio de época que estamos viviendo y del que estamos siendo testigos con una disputa entre las potencias por liderar la nueva era global. Y justamente esta sumatoria de fuerzas operando sobre las personas explican en parte uno de los temas que vamos a tratar hoy, que es por un lado la polarización social y también cómo se traduce esto en la polarización y la política electoral, por ejemplo con la fragmentación partidaria, también con la desaparición de las posturas de centro y también con el abstencionismo electoral. La gente decide directamente no ir a votar. Si bien existen particularidades y semejanzas entre los procesos de polarización, hay patrones y consecuencias que se repiten, en especial en los países regidos por el llamado modelo de democracia occidental. Sí, también hay analistas justamente que encuentran coincidencias entre el momento actual con otros momentos de la historia del mundo. Por ejemplo, especialmente en el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, donde surgieron figuras terribles como la de Adolf Hitler. Vamos a verlo en el siguiente tape. La realidad emergente tras la Segunda Guerra Mundial planteó una bipolaridad que se manifestó a través de concepciones que se dividían entre el socialismo real representado por la Unión Soviética y sus aliados y el mundo occidental encabezado por un Estados Unidos triunfante y sus socios de Europa Occidental, posiciones que también permearon en la política doméstica de la mayoría de los países. Tras la caída del muro de Berlín, la nueva realidad que apuntaba falsamente a un mundo unipolar comenzó a cobrar otras dimensiones que se trasladaron a las sociedades modernas con temas que trascendían lo estrictamente político para manifestarse en posiciones relacionadas con los nuevos desafíos planteados por la globalización y las complejidades del mundo moderno. Ejemplos concretos se pueden encontrar en la sociedad estadounidense, donde en los últimos años la polarización se manifiesta a través de una mayor distancia entre las opiniones de los votantes republicanos y demócratas, o en Europa con un aumento de los desacuerdos en torno a temas fundamentales como inmigración o la integración europea, y donde los partidos políticos de las economías avanzadas también se han polarizado de forma especialmente pronunciada en la última década. Para buscar las raíces de la división, hay que retroceder al 2008, cuando la crisis financiera disparó los niveles de desigualdad y las recetas de austeridad concentraron la mayor parte de la riqueza en un selecto club de millonarios, situación que se ha agravado durante la crisis del coronavirus y que se puede ver en las radicales posiciones de quienes entienden que se debe enfrentar la pandemia de una forma y quienes sostienen que todo es parte de un plan de dominio mundial para manejar a las personas. En la política doméstica de los países democráticos es posible encontrar que los sistemas que habitualmente definen las elecciones generan dos polos, la mayoría de las veces irreconciliables, que no dejan margen para terceras opciones y obligan a los votantes a tomar partido por una u otra, quedando solo la posibilidad de no votar, hacerlo en blanco o simplemente anular una decisión para quien no se identifica con ninguna de dichas opciones. La polarización a gran escala tuvo un punto de inflexión con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos en 2017 y dando, lugar a una nueva realidad, porque hasta ahora este tipo de situaciones se venían dando en países con menor incidencia. Estamos hablando de la principal potencia del mundo, o una de las principales. Su discurso abierto de odio desde la nación más poderosa del mundo hacia migrantes, mujeres, minorías raciales, diversidades de cualquier tipo, potenciaron liderazgos similares y exitosos en el resto del mundo. Sí, bueno, y la salida de Donald Trump del gobierno significó otro quiebre. Recordemos lo que fue el asalto al Capitolio por parte de esos seguidores que buscaban, complicar la asunción de Joe Biden en enero. Y bueno, pese igual a esta realidad que vive Estados Unidos es de los pocos países que todavía mantiene el bipartidismo gobernante desde su fundación, que dentro de estos dos partidos incluso los extremos igual se encuentran y se identifican. Pero esto de los dos partidos tradicionales no ha pasado en Europa, por ejemplo, donde el proceso ha sido bien distinto. En los últimos 20 años, los partidos tradicionales de derecha se identificaban con la democracia cristiana, mientras que los de izquierda lo hacían con la social
socialdemocracia, pero fueron paulatinamente perdiendo seguidores. A principios de este siglo, ambas corrientes reunían en el entorno del 60% del electorado, llegaron incluso al 80%, pero actualmente apenas alcanzan, en el mejor de los casos, el 50%. Y bueno, esto dio paso al surgimiento y consolidación de nuevos partidos políticos, tanto en Europa como en Latinoamérica, que bueno, cuestionaban por izquierda y también por derecha lo que viene a ser el modelo tradicional. Vamos a profundizar con el siguiente informe. En 2014 se fundó Podemos en España a la izquierda del Partido Socialista como resultado del movimiento de los indignados, que tras la crisis financiera del 2008 ganó las calles e impuso temporalmente su agenda. En 2013 ya había surgido Vox a la derecha del Partido Popular y en 2006 lo había hecho Ciudadanos. También como consecuencia de la crisis surgió en 2009 en Italia el movimiento 5 Estrellas, con el cómico Beppe Grillo como referente de una nueva izquierda no partidizada, y en 2014 Nosotros con Salvini, el partido que potenció la figura de Matteo Salvini, consolidado ahora como referente de la extrema derecha europea. Otros ejemplos son la fundación en 2013 de Alternativa para Alemania, un partido filonazi, o en 2004 en Grecia Syriza, definido de izquierda radical y que llegó al gobierno tras la crisis del 2008, al igual que lo hicieron en alianza los demás partidos nombrados, ya sea a nivel nacional o regional. En América Latina, el proceso de desaparición paulatina del centro ideológico y de ruptura bipartidista se dio a principios de los años 2000, con los primeros triunfos electorales de partidos de izquierda. Por ejemplo, Fernando Lugo y Rafael Correa llegaron en 2006 y 2008 con formaciones creadas para la ocasión en Ecuador y Paraguay. Por el contrario, en Brasil, Uruguay, Argentina o El Salvador, el triunfo se basó en fuerzas con larga trayectoria como el Partido de los Trabajadores, el Frente Amplio, el Peronismo o el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, respectivamente. Las consecuencias de esta polarización son sociedades menos tolerantes, no toleran al que piensa distinto, al que consideran además culpable de todos los males que sufren las sociedades en estos tiempos, y las posibilidades de entendimiento parecen bastante improbables hasta el momento. Bueno, y vamos a analizar este fenómeno desde una perspectiva feminista con Magdalena Valdivieso Ide. Magdalena es doctora en Ciencias Políticas, coordinadora de la especialización de posgrado Políticas Públicas y Justicia de Género de la Universidad de Chile y una de las autoras de Feminismo y Cambio Social en América Latina y el Caribe, editado por Claxo. Magdalena, muy buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches, Maite, un placer estar con ustedes. Un gusto. Magdalena, decíamos hace un ratito que bueno, algunos análisis hacen como una especie de paralelismo quizás con algunas características que se estaban dando previo a la Segunda Guerra Mundial y la polarización que estamos viviendo actualmente. ¿Cuál es la lectura que tú haces al respecto? ¿Te parece que estamos repitiendo la historia en algún punto? De alguna manera se está repitiendo, tal como ustedes decían en el análisis, a nivel de los partidos políticos. El hecho de que los partidos de centro hayan perdido el espacio electoral que siempre tuvieron, que tuvieron tradicionalmente en Latinoamérica, el hecho de que tengamos candidatas y candidatos presidenciales que representan esa polarización también es un elemento. Pero el punto que quiero hacer es que no creo que eso se corresponda, en mi opinión, con lo que está pasando a nivel de la sociedad en su conjunto. Es decir, podemos analizar cualquiera de los casos y sin duda hay un intento de polarización y hay polos. O sea, tenemos posiciones muy polarizadas, tanto de una derecha conservadora que se inserta dentro de que esto es la restauración conservadora, con los buenos ejemplos que ustedes pusieron, y también de posiciones que están casi fuera del sistema tal como lo conocemos hoy, que sería el otro extremo, el otro polo. El asunto es si esos dos polos atraen o no atraen a las fuerzas sociales y logran efectivamente polarizar la sociedad en su conjunto. En mi opinión, las sociedades no están aún polarizadas, por el caso de Chile, que es el que más conozco, estoy viviendo acá. Tenemos, por ejemplo, un amplio acuerdo en torno a una de las candidaturas, que es un acuerdo bastante transversal. De manera que pareciera ser que esta idea de los polos y esta realidad de los polos existe, pero el cómo se está manifestando en las sociedades no es tan así. De hecho, tenemos unas posiciones bastante transversales.
Magdalena, Chile ha mostrado ya desde hace mucho tiempo una polarización política que hasta ahora no había tenido, digamos, un primer plano. Creo que los acontecimientos del 2019 de alguna manera dispararon mucho más esa polarización que la estamos viendo ahora en este proceso electoral, particularmente en las últimas horas. Además, la muerte de Lucía Iriart ha generado también a nivel de la sociedad chilena o ha mostrado al mundo que esa polarización existe. También hay un proceso importantísimo e interesante que es este de la Asamblea Constituyente que está en ciernes. ¿Sirve o no sirve esta polarización? ¿De qué manera puede afectar este proceso que hoy está viviendo Chile de tratar de salirse de ese modelo que dejó Pinochet por un lado, pero en un clima de mucho enfrentamiento? En efecto, Alejandro, cada día que pasa se agudiza los intentos de polarizar aún más a la sociedad. ¿Sirve o no sirve? En mi opinión, a ninguna sociedad le sirve el estar polarizada. Tenemos ya larga experiencia en que avanzamos y logramos algunos cambios en el sentido de mayor justicia social cuando tenemos procesos más amplios, con mayor base de apoyo, con mayores canales de democracia, etcétera. Ahora, si tal como se estaba haciendo el paralelo con la Segunda Guerra, sí, lo que está ocurriendo hoy en Chile es una nueva puesta en escena de los días previos al plebiscito de salida de la dictadura. Y ha habido un tremendo intento por parte de la candidatura de Kast de hacer eso. Pero como decía antes, creo que los resultados no son tan los deseados. Si uno se va por las redes sociales, sin duda encuentra opiniones muy, muy radicales y muy comprometidas con los polos. Pero si uno ve lo que está haciendo, por ejemplo, las alianzas políticas en torno a la candidatura de Gabriel Boric, no lo ve así. Está teniendo un amplio o sea, ese centro que pensábamos desaparecido está teniendo expresión política. Una cosa es que las estructuras partidistas o partidarias estén en crisis, como están en crisis en toda Latinoamérica, la institucionalidad política, y otra cosa es que las personas que se ubican en esas líneas de pensamiento desaparezcan, esas personas siguen y siguen actuando, y de esa manera están hoy pronunciándose y eligiendo. Y además, si ves los programas de gobierno propuestos, no son programas que representen la polarización mundial a la que ustedes se refirieron muy bien. No estamos en presencia del lado de Gabriel Boric de una propuesta comunista, como lo que se ha planteado desde el otro lado. Y por el otro lado también, el otro candidato ha tenido que atemperar y no estamos en unas propuestas idénticas a las de Bolsonaro o de Trump. Estamos con unas propuestas conservadoras, parte de la restauración conservadora, sin duda, este candidato, pero han tenido que reconocer más lo que es la realidad de la sociedad chilena, que no está absolutamente siguiendo esta polarización. Magdalena, tomando un poco como disparador lo que comentabas de Kast, sí, Kast es un candidato que ha tenido un discurso fuertemente machista, retrógrado en un punto. Si lo pensamos desde un punto de vista de perspectiva de género y de feminismo, estos candidatos que se van a los polos, en este caso un candidato de derecha como Kast, ¿cómo afecta a las mujeres esta polarización? ¿Cómo afectan a las mujeres estos discursos que se van cada vez más a los límites, ¿no? Viéndolo en el contexto de las olas, porque hablamos mucho de la restauración conservadora, que es una ola que recorre el mundo, que la viene recorriendo ya, ustedes lo señalaban desde la elección de Trump, que fue el hito, pero también ha habido una ola de feminismo, una ola de avance feminista, una ola de avance en los derechos de las mujeres, en la lucha, en la masificación de los movimientos, etc. Y sin duda estamos en un choque de olas. Estamos en un choque entre esta ola conservadora, representada por esos sectores y por sectores también de las iglesias evangélicas. La Iglesia Católica ha perdido ese rol, ha sido tomado por los sectores más conservadores de la Iglesia evangélica. Y por supuesto que están teniendo una respuesta muy contundente de los movimientos de mujeres que tienen ya una masificación y se han popularizado, han dejado de ser lo que eran hace 20 años o hace 10 años atrás. Hemos tenido fuertes avances en esto. Ahora, ¿cómo afecta? Todo proceso de polarización termina reivindicando lo peor que tenemos de machismo y de patriarcado en nuestras instituciones políticas y en nuestras prácticas políticas. Porque los valores que se destacan, que se aprecian,
son los valores tradicionales de lo que se entendió que era hacer la política. Entonces están muy alejados de lo que son los principios de igualdad, de género, feminista, etc. Sin duda el discurso de Kast, que lo ha tenido que moderar, ha sido un discurso en que se transparenta su ninguna comprensión de lo que son los derechos humanos en general y los derechos humanos de las mujeres en particular. De manera que siempre en toda relación de poder existen resistencia y desacuerdo, y estamos en esa resistencia y trabajando fuertemente en todas nuestras sociedades, no solo en el caso de Chile, también los retrocesos en Brasil han sido, pero también sumamos triunfos como hemos tenido en Argentina y en otros lados en derechos, etc. Así que esa es un poco la situación en la que estamos. Magdalena, hace un tiempo hicimos un programa sobre ultraderecha y a mí me quedó grabada una frase que dijo la brasileña Marcia Tiburi. Marcia dijo que el feminismo es el mayor enemigo del fascismo. Y teniendo esto como puntapié, ¿tú considerás que el feminismo es justamente un factor de cambio social? ¿Empuja un cambio social? O sea, te digo, ha sido la revolución silenciosa más exitosa del siglo XX y ahí vamos con el siglo XXI, que también creo que lo está haciendo y lo va a hacer. Sí, el planteamiento del feminismo, que es la radicalización de la igualdad que nace con la modernidad, es justamente, tal como lo dijo Marcia en ese momento, la oposición más fuerte que puede tener cualquier programa, proyecto autoritario y fascista, porque somos exactamente lo contrario a eso. Es ampliar lo que se entiende por política, ampliar lo que se entiende por derechos, ampliar lo que se entiende por ser sujetas y sujetos políticos. De manera que sí, en los feminismos tenemos una reserva ética en nuestras sociedades y una reserva política cada vez más movilizada, más fuerte y más reconocida, felizmente. Magdalena Valdivieso Ide, te agradecemos muchísimo por estos minutos acá en Sin Fronteras. A ustedes. Que estés muy bien. Bien, y a la vuelta de la pausa nos vamos a meter de lleno en el Mercosur, uno de los temas de estos últimos días que naturalmente nos compete. Candente, hubo disparidad. Uruguay quedó un poco solo, pero sí, bueno, pero son parte de los capítulos de esta telenovela que viene siendo el Mercosur desde hace tanto tiempo. Ya volvemos. Decíamos que se llevó a cabo el pasado viernes una cumbre del Mercosur y en este segundo bloque vamos a estar hablando de esto. Brasil pasó la presidencia semestral del Mercosur para Paraguay. El encuentro iba a ser presencial, se iba a llevar a cabo en Brasilia, pero bueno, finalmente se llevó a cabo de manera virtual. Sí, hubo un episodio en el medio que también pudo tener que ver. Esto fue la visita de Lula da Silva a la República Argentina en un acto masivo con el presidente Alberto Fernández. Estuvo José Mujica también, Cristina Fernández. Bueno, esto determinó precisamente que las relaciones entre los principales socios del Mercosur polarizaran un poco esta situación. La cumbre terminó siendo virtual, como vimos. No hubo avances, tampoco anuncios significativos. Tampoco para Uruguay en su intento de flexibilizar el Mercosur y firmar un tratado bilateral de libre comercio con China, porque finalmente no fue respaldado por los otros tres países. Exacto, y para hablar de estos temas recibimos entonces esta noche a Natalia Carrau. Natalia, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar. Natalia es licenciada en Ciencia Política y también es integrante de redes Amigos de la Tierra Uruguay. Para empezar a entrar en tema, nosotros en programas anteriores de Sin Fronteras hemos hablado de lo que son las transformaciones en el escenario internacional, también de las disputas de las potencias, las tensiones que se generan entre las diferentes potencias y el papel que tienen los actores transnacionales. Cuando se creó el Mercosur y en su posterior desarrollo, bueno, ha sido siempre central para que justamente nuestra región tenga un cierto peso en todos estos movimientos de los que estábamos hablando. Sin embargo, lo que vemos ahora es que el Mercosur un poco se está como, no sé si se puede decir desarmando, pero hay como una cierta fragilidad. ¿Cómo podemos entender la coyuntura del Mercosur en nuestra región actualmente, justamente? Bueno, en primer lugar, todos esos temas que han recorrido en el programa tienen muchísimo que ver con la discusión sobre integración regional. Se supone que el espacio de la integración regional debería abordarlos y por supuesto que para eso tienen que haber acuerdos básicos mínimos. El Mercosur
goza tristemente de una mala prensa y en realidad lo que sale más bien en los titulares de los diarios y lo que se discute es a menudo cuáles son las restricciones y las dificultades que se tienen, no se discuten sobre los avances. Estamos hablando de un proceso de integración regional que lleva muchísimo tiempo, que se inauguró casi 31 años, ¿no? Exactamente, se inauguró en 1991, es un esquema de integración que supera los clásicos tratados de libre comercio, es decir, que aspira a tener una articulación, una cooperación en políticas públicas regionales, por ejemplo, y de hecho las ha tenido. Y eso ha sido muy beneficioso para los países de menor renta, con menor desarrollo, claramente Paraguay y Uruguay. Entonces, de todas esas políticas que podrían entenderse como exitosas, se habla bastante poco. Y es ahí donde procesos de integración regional similares, si se quiere, al proceso europeo, sin vanagloriar, digamos, lo que ha sido la trayectoria europea, porque los procesos tienen distintas trayectorias. Uruguay y Paraguay se han beneficiado muchísimo de esas políticas públicas regionales. Estamos hablando de políticas de complementación productiva, políticas en las que Paraguay y Uruguay se han insertado en cadenas regionales con valor, que es un esquema que supera la inserción internacional periférica en la que habitualmente los países se insertan, que son en los eslabones con menor valor agregado, menor generación de empleo, menor generación de empleo calificado, que en definitiva son algunas de las pistas que condicionan o permiten avanzar hacia estadios mayores de desarrollo. Entonces, es importante poder colocar todo eso en la discusión actual y dejar de ver esto en términos de pobre Uruguay, que es habitualmente donde queda, ¿no? Y donde se ubican también algunos actores estratégicos del elenco político, pobre Uruguay que queda atado a las diferencias entre los dos países más grandes, pobre Uruguay que no tiene capacidad de mediar entre estos jugadores regionales con peso y que sus decisiones y sus iniciativas no son tenidas en cuenta. Sin embargo, nos olvidamos de todo lo que sí ha permitido desarrollar Uruguay a partir de esquemas de cooperación en el marco del proceso de integración regional y que no son los beneficios que obtendría con una flexibilización plena como está proponiendo el gobierno y una salida al mundo de manera aislada, de manera solitaria, sin dos socios grandes que le permiten que respalden y que le permiten agregar valor y que permiten, digamos, poder obtener y elaborar, implementar políticas públicas regionales, en definitiva, que les va a ser mucho más beneficiosas a los socios de menor tamaño que a los más grandes. Y eso también ha sido parte del acuerdo en el marco del Mercosur. Argentina y Brasil han otorgado más beneficios a los socios menores de lo que los socios menores han otorgado de manera inversa a los otros. Natalia, ¿qué temas debería priorizar la región para incidir en el orden mundial, en las agendas globales en disputa? Álvaro Padrón suele decir que Latinoamérica en general está rezagada en esa incidencia, ni que hablar del Mercosur en tanto un bloque regional dentro del continente. ¿Cómo se compatibiliza esto con el armado del nuevo orden mundial, la situación hoy del Mercosur y de la región? Y bueno, hay discusiones que tienen que ver sobre los sectores productivos, sobre lo económico, sobre la forma en que la inserción internacional, los esquemas de inserción internacional de los países promueven o restringen un modelo de desarrollo. Todas las discusiones que tienen que ver sobre modelo de desarrollo están ancladas o son parte medular de una discusión del bloque de integración regional. Estamos hablando de ambiente, estamos hablando del cuidado de los bienes comunes que son compartidos en la región en gran medida, estamos hablando de modelos productivos que permitan la complementación productiva, pero también encadenamientos de valor que permitan agregar mayor valor agregado, mayor empleo de calidad. Hay acuerdos, por ejemplo, en políticas de seguridad social en el bloque, que no es posible hacerlos con otros socios comerciales en otras regiones y que eso es un beneficio concreto para el bienestar de la sociedad. Entonces, no solo estamos hablando de políticas sociales que deberían explotarse, deberían tener una dimensión regional en el bloque, sino también estamos hablando del núcleo duro, de las discusiones económicas, comerciales. Es muy distinto insertarse en el mundo de manera solitaria que insertarse en el marco de un bloque de integración regional. Nosotros siempre decimos y lo subrayamos, las formas de insertarse en el mundo, de la inserción internacional de los países en el mundo es la contracara del modelo de desarrollo. La estrategia de desarrollo que implementen los países tiene que tener un hilo conductor y una conexión con lo que sucede en materia productiva y eso es lo que está
está separado, ¿no? Eso es lo que hoy no se logra atar, que no se logra desarrollar estrategias de desarrollo que puedan, que tengan un correlato en la inserción internacional y que la inserción internacional sea positiva para ese modelo de desarrollo. Si nosotros estamos esperando o buscando o promoviendo un modelo de desarrollo que implique una transformación social, los tratados de libre comercio, de manera unilateral, no son una respuesta. Los procesos de integración regional son mucho más respuesta de lo que pueden ser esas estrategias solitarias. Uruguay justamente se está enmarcando yendo a ese camino del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Por ejemplo, con China, quedó bastante solo en esta cumbre del Mercosur que se llevó a cabo el viernes y que finalmente salió un comunicado de prensa con la firma de Argentina, Brasil y Paraguay, pero no Uruguay. ¿Cómo podemos caracterizar la política exterior de Uruguay en este momento, teniendo en cuenta que justamente las decisiones que se están tomando, por todo lo que tú decías, van a tener consecuencias durante mucho tiempo? Bueno, claramente la hipótesis de la flexibilización, la tesis de la flexibilización está mucho más profundizada, acentuada, es mucho más explícita en este gobierno de lo que fue durante gobiernos anteriores. La tendencia aperturista y liberalizadora está más profundizada, eso machea a la perfección, se condice a la perfección con otras políticas a nivel nacional que ha implementado el gobierno, entonces claramente podemos decir que hay una tendencia a la inserción unilateral y a la inserción que exacerba los mecanismos de liberalización, es decir, la rebaja de aranceles sin establecer líneas rojas claras, que son los límites que establecen los países, que los límites no se ponen porque sí, los límites se ponen porque hay una estrategia de desarrollo productivo, económico, comercial a la interna que tiene que ser potenciada con esa inserción internacional. Estamos hablando de ganadores y perdedores. ¿Quiénes van a ganar y quiénes van a perder con esa estrategia de inserción internacional y quiénes van a ganar y quiénes van a perder con esas políticas domésticas que deberían tener un correlato? Y el gobierno, además de todo esto, está manteniendo una relación con el capital transnacional de privilegio, en donde los derechos de propiedad, comercio e inversión están pasando por encima o están siendo jerarquizados y subrayados de una manera asimétrica respecto a otros derechos que hacen al interés común, al bienestar, y eso la licenciada en Relaciones Internacionales Viviana Barreto habla de una política exterior de mala calidad. Ella también es integrante de Redes Amigos de la Tierra y discutimos mucho estas cuestiones y claramente hay una política exterior errática pero muy clara en esa tendencia de apertura y de estrategia unilateral. China es un emergente, es un ejemplo claro, pero no es el único. El ministro de Ambiente que estuvo presente en la conferencia de las partes sobre cambio climático en las negociaciones, una de las noticias en prensa que salió fue que intentó acercarse o tener diálogo con los representantes de Estados Unidos para poder encontrar oportunidades comerciales. Entonces, Uruguay está caminando hacia el mantenimiento de relaciones comerciales o intentar relaciones comerciales con dos jugadores globales enormes, ¿no? Con un poder asimétrico respecto a lo que significa Uruguay en el escenario internacional, que es un cambio, ¿no? En lo que ha venido construyendo Uruguay como política exterior y claramente eso está disociado de cuál es la estrategia de desarrollo, que no está clara tampoco, cuáles son los sectores productivos que se van a potenciar y de qué manera estas estrategias comerciales van a poder contribuir o no a esos sectores productivos y cuáles son en realidad esos sectores productivos, ¿no? Es el capital transnacional, es la alianza del capital transnacional con oligarquías o oligopolios nacionales. ¿Cuáles son los sectores a los que se está apostando y cuáles son los ganadores y los perdedores de poder de implementar esa estrategia? O sea, no hay claridad, hay como una especie de secretismo. No hay claridad o diría que, que hay una claridad respecto a cuáles son los ganadores en esa estrategia. Y sobre el secretismo también hay muchísimo más para decir, ¿no? Porque todas estas negociaciones, que es una cosa que lo hemos denunciado de manera constante, no se llevan adelante con un escrutinio, con una rendición de cuentas. Existían en el Ministerio, en Cancillería y en coordinación con Economía, instancias y espacios, aunque no formalizados sino institucionalizados, de intercambio con actores sociales, fundamentalmente con el movimiento sindical, en donde se conversaba sobre estas estrategias de inserción internacional y esos espacios no han
han sido convocados, no han sido profundizados ni consolidados y claramente no hay un interés de conocer qué es lo que está pensando la sociedad respecto a estas temáticas, ni tampoco de transparentar cuáles van a ser los costos para la sociedad. Solamente se piensa en términos de una cuenta muy simple que tiende a ser, ¿no?, de doméstica, una cuenta de almacenero, es decir, cuánto vamos a exportar y cuánto vamos a importar. Y esa cuenta no clarifica la complejidad que implica estos pasos que se están dando tan libremente y en términos de mala calidad de política de exterior, ¿no? Natalia, con este contexto, ¿qué podemos esperar en lo inmediato para los próximos años en el Mercosur? Sobre todo teniendo en cuenta que es un bloque muy dependiente también de las realidades políticas del momento, a diferencia de la Unión Europea, donde parece que más allá de los gobiernos siempre hay un eje central del cual algunos pueden salirse, como ocurre habitualmente, pero en general se vuelve a esa senda. En el Mercosur ha sido bastante distinto. Bueno, hay elecciones en puerta, ¿no? En Paraguay, en Brasil, primero en Brasil, después en Paraguay, y eso... hay una cierta expectativa de que eso condicione un poquito o alinee de nuevo, sobre todo un gobierno como el de Brasil, de Jair Bolsonaro, que claramente ha salido del eje completamente de lo que han sido las discusiones en clave región y de integración regional. Entonces, por supuesto que es incierto el escenario y además estamos en un contexto también de fuerte crisis y de recesión producto de la pandemia. Sí. Las estrategias incluso para la salida de la pandemia deberían ser regionales. Hay condiciones para que sean regionales y no lo están siendo, y convivir con un gobierno como el de Brasil, que no solo negó la pandemia, sino que profundizó todavía... el cambio climático también. Hay completamente negacionista, pero además está de espaldas a su pueblo, ¿no?, sin implementar ningún tipo de política de asistencia a su población. Y aunque no la única, ha sido una de las trabas para el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Sí, la cuestión ambiental, cuestión ambiental. Es clave, ¿no? Sí, que es fundamental. El problema es que, y ahí volvemos, ¿no?, cómo nos parecemos al bloque europeo, cómo nos queremos parecer. Existe un imaginario instalado de que el Mercosur quiere parecerse al bloque europeo. No necesariamente esas trayectorias es positivo promoverlas y multiplicarlas, replicarlas, solo que en este caso fue cuando ocurrieron este contexto de los incendios en la Amazonía y también producto de la visibilidad que tomó la política negacionista de Bolsonaro y el ataque a los derechos. Ahora, es significativo que el freno y la reticencia a firmar y a consolidar el acuerdo, ya firmado en 2019, pero a implementarlo efectivamente, haya venido por este tipo de hechos y no por la clara violación a los derechos humanos que ocurre, porque cuando estamos hablando de ambiente, no estamos hablando del típico conservacionismo, ¿no?, de promover la plantación o de iniciativas individuales que por supuesto son muy positivas. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando del territorio junto con las personas que habitan el territorio y que tienen sus medios de vida y eso también es lo que está siendo atacado en Brasil. ¿La llegada de Lula puede cambiar ese escenario? Bueno, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, efectivamente. De hecho, cambió el bienestar de la sociedad brasileña a partir de las políticas sociales del gobierno de Lula, de los dos gobiernos de Lula y del gobierno de Dilma Rousseff. Y el escenario anterior a que ganara Bolsonaro es de un golpe de Estado, de un golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff en el 2016. Entonces, hay si lo vemos gráficamente, los derechos humanos, la protección de los derechos humanos y lo que el Estado brasileño ha hecho para proteger los derechos humanos ha caído en picada desde el golpe de Estado, y recién en el 2019-2020 el bloque europeo se pronunció respecto al acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Vale decir que dentro de ese acuerdo no existe ningún tipo de mecanismo efectivo que pueda de verdad controlar cómo es que se lleva adelante el acuerdo y cómo es que está garantizando o no los derechos humanos. Muy bien, Natalia Carrao, muchas gracias. Y vamos a seguirnos metiendo en el tema Mercosur y nos vamos a ir también hasta la Unión Europea porque vamos a recibir a José Antonio Sanahuja en el próximo bloque de Sin Fronteras. Ya venimos.
ingresamos en el último tramo de Sin Fronteras por la noche de hoy para seguir abordando el tema del Mercosur y en particular ese vínculo con la Unión Europea que parece bastante retrasado, por lo menos en lo que las expectativas presentaban, ¿verdad? Totalmente, y para eso recibimos a José Antonio Sanaúja. José Antonio es doctor en Ciencias Políticas, también catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, también director de la Fundación Carolina y profesor de la Escuela Diplomática de España. Sanaúja, buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto saludarles. Muchas gracias por estos minutos. La primera parte del programa se la dedicamos a la polarización política y social. La integración regional a través de sus diferentes expresiones, ¿no? ¿Se vincula de alguna manera con la polarización cuando hablamos de multilateralismo? ¿Hay un nexo entre ellos? Bueno, uno de los procesos políticos o sociopolíticos más interesantes de los últimos años ha sido justamente esta repolitización del multilateralismo, de la integración regional de las normas internacionales. Durante mucho tiempo se dieron por aceptadas, formaban parte, digamos, de un entramado normativo que se aceptaba sin más. En los últimos años, por efecto de la polarización política que se ha vivido en muchas regiones, en Europa también particularmente, la integración europea, las normas multilaterales han empezado a ser impugnadas, cuestionadas, contestadas por grupos euroescépticos, por grupos iliberales de extrema derecha en muchos casos. Quizás el ejemplo más evidente de ello es el Brexit, ¿no? Protagonizado por este colectivo de Brexiters que incluye desde grupos ultranacionalistas a una parte del Partido Conservador, pero tenemos fuerzas también euroescépticas prácticamente en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y hay paralelismos interesantes pues, en América Latina, donde también se ha producido una impugnación, ¿no? Una politización y una impugnación de la integración regional en función de los ciclos políticos. José Antonio, la integración como forma de inserción internacional es una de las cosas que se maneja, pero ¿en qué medida puede funcionar en un mundo en transición, en un cambio que mucha gente no sabe hacia dónde va, sobre todo a raíz de los últimos tiempos también, con la pandemia incluida, donde se han dado muchísimas circunstancias que parecen transcurrir paralelamente? ¿Qué posibilidades tiene esa inserción en el mundo de hoy? Bueno, para países de tamaño intermedio o pequeño, la integración regional es un imperativo de supervivencia. Es casi una cuestión existencial, ¿no? Decía Enrico Letta, ¿no?, que los estados europeos se dividían en dos grupos, aquellos que son demasiado pequeños y aquellos que todavía no se han dado cuenta de ese hecho, ¿no? Para la Unión Europea, la integración, como digo, es la única opción, ¿no? Casi es un imperativo existencial en un contexto de transición de poder, de cambio de poder, ¿no? Y quizás una de las consecuencias que ha tenido la pandemia ha sido justamente el relanzamiento de la integración regional. Tuvimos al principio de la pandemia una cierta sensación de respuestas individuales, de sálvese quien pueda. Pero la verdad es que en un tiempo relativamente corto, ¿no?, la Unión Europea, especialmente en aquellas áreas donde hay competencias atribuidas a las instituciones comunes, tuvo una respuesta relativamente rápida y desde luego muy efectiva. Podemos, si quieren, después comentarla un poquito más en detalle. Es cierto que en el ámbito sanitario ha sido una respuesta menos articulada, pero hay que recordar que las competencias en materia sanitaria son todavía de los Estados miembros, ¿no? Y quizás una de las cosas que más rápidamente se ha articulado en materia sanitaria ha sido esta opción de compra conjunta de vacunas y de coordinación de todos los Estados miembros en cuanto a la estrategia de vacunación, ¿no? Bueno, quizás no es algo que no salte a la vista en primer lugar, pero claro, si comparamos o imaginamos, ¿no?, qué hubiera ocurrido si los Estados miembros hubieran competido entre sí por acudir al mercado, ¿no?, y comprar las vacunas de manera individual, ese hubiera sido desde luego un escenario muy, muy poco deseable. Y lo que hemos tenido en ese ámbito ha sido una respuesta común. Y desde luego donde sí hay competencias en materia de política monetaria o incluso en el ámbito fiscal, ¿no?, la respuesta de la Unión Europea ha lanzado, yo creo, un mensaje muy poderoso, ¿no?, de vindicación del regionalismo, de vindicación de la integración regional, ¿no?, como estrategia para hacer frente a crisis como la que supone el COVID, pero también como estrategia para un renacer geopolítico como el que la Unión Europea pues está planteando.
Sanauja, repasabas un poco entonces este momento de la Unión Europea y cómo están atravesando estos desafíos que implicó la pandemia, pero viniéndonos al Mercosur, la realidad fue bastante diferente. Por ejemplo, en el tema de compras de vacunas, bueno, cada país fue por su propio camino. A casi 31 años de la creación de este bloque, ¿cuál es el momento político que estamos atravesando, que se está atravesando en el Mercosur? ¿Cuál es tu lectura actual? Bueno, desde luego no es una lectura tan optimista, ¿no? Es decir, yo creo que Mercosur está desaprovechando el enorme potencial que tiene la integración regional y en parte ello se debe a lecturas excesivamente economicistas del grupo. A mí me gustaría recordar algo que la Unión Europea y Mercosur tienen en común. Y es que no nacen exclusivamente como proyectos económicos, aunque su corazón sea económico. Son proyectos esencialmente políticos y tienen una finalidad que es proveer paz y estabilidad en las relaciones regionales, mejorar la gobernanza común, no solamente en el ámbito económico, sino en otros muchos ámbitos, ser garantía para la democracia, para unas democracias consolidadas, sólidas, para el Estado de Derecho, ¿no? Este es un ámbito, por cierto, en el que también en la Unión Europea tenemos dificultades. Pero a mí me gustaría resaltar esta idea. Estos grupos no son meros tratados de libre comercio y no deben verse como tal. Y de hecho, la relación Unión Europea-Mercosur tiene y puede tener un profundo significado geopolítico en términos de una mayor autonomía estratégica para ambas regiones, ¿no? Me gustaría recordar que el inicio de la negociación Unión Europea-Mercosur fue la respuesta que ambas regiones dieron al desafío que planteaba el Área de Libre Comercio de las Américas, o sea, al ALCA. Era, en cierta manera, una respuesta geoeconómica o geopolítica, si me permiten decirlo así. Hoy los desafíos están en la pretensión de construir un mundo bipolar, ¿no? En estos discursos, en estas narrativas de poder de una supuesta nueva Guerra Fría. Y países como los que integran Mercosur o los que integramos la Unión Europea, tenemos también ahí un imperativo: ampliar nuestros márgenes de autonomía, ¿no? Alcanzar lo que en la Unión Europea llamamos una mayor autonomía estratégica. Y la asociación entre los dos grupos tiene aquí un enorme potencial y puede servirnos justamente para ampliar esa autonomía estratégica en un mundo que algunos quieren construir en clave de bipolaridad. Esa bipolaridad, permítame una última reflexión, si permitimos que esta bipolaridad se establezca, nos sitúa a latinoamericanos, mercosurianos y europeos en una situación de subordinación estratégica. No es, desde luego, una situación en la que probablemente muchos quisiéramos vernos. José Antonio, señalabas en un artículo de la Red de Carolina que la trayectoria del Mercosur se entrelaza con su relación con la Unión Europea y en su futura trayectoria el acuerdo Unión Europea-Mercosur puede ser un elemento clave. ¿En qué está ese acercamiento? ¿Cuáles son los principales desafíos que hoy atraviesa ese acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur? El acuerdo Unión Europea-Mercosur se diseñó en un mundo que hoy ya no existe, ¿no? Era funcional a un mundo de los años 90 y 2000, de estrategias interregionalistas eminentemente comerciales. Ahora estamos en un momento distinto, es decir, ambas regiones, Mercosur y Unión Europea, tenemos ante nosotros un desafío, ¿no? Que es el de una triple transición socioeconómica, industrial, productiva, digital y también una transición ecológica, ¿no? Alcanzar las emisiones netas cero, modificar todo nuestro mix de energía, apostar por las renovables, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a insistir que no veamos el acuerdo Unión Europea-Mercosur como un mero acuerdo de libre comercio, como un viejo TLC, como quizás pudo haber sido diseñado en otro periodo. O sea, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, además de tener esa finalidad geopolítica que antes mencionaba, de servirnos para la autonomía estratégica, hoy nos tiene que servir a ambas regiones para avanzar en esa triple transición. Y para ello tiene que cubrir una función nueva y tiene que servirnos como espacio de convergencia regulatoria, espacio para el diseño conjunto de políticas para esa transición, ¿no? Para la transferencia de tecnología, para el establecimiento de estándares. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito digital, ¿no? Tenemos un desafío por delante, que es establecer una regulación adecuada del mundo digital, por ejemplo, en materia de protección de datos y de privacidad de la ciudadanía. Y estoy convencido de que el enfoque regulatorio que tienen los países de Mercosur y que tenemos en Europa es muy próximo y, desde luego, es muy distinto al que se está planteando en los otros dos grandes modelos, que es el modelo estadounidense, ¿no? Donde al final la libertad de expresión o la privacidad depende de una decisión empresarial y no de una regulación pública, o el modelo chino, sobre el que casi prefiero no pronunciarme, pero, en fin, resulta casi distópico, ¿no?
Sanahuja, hablábamos en el segundo bloque con Natalia Carrao que se vienen elecciones, por ejemplo, en Brasil. ¿Le parece que un cambio en el gobierno de Brasil puede generar un nuevo acercamiento a la Unión Europea por parte del Mercosur, teniendo en cuenta que justamente está atravesando un momento complejo, o al menos donde, por ejemplo, Uruguay en esta última cumbre mostró grandes diferencias con el presidente de Argentina, para poner un ejemplo? Mi impresión, y hay mucha coincidencia por parte de muchos analistas en esto, es que el acuerdo Unión Europea-Mercosur puede servirle, puede ayudar también a los propios países de Mercosur, ¿no?, a resolver algunas de las disputas que tienen en materia regulatoria, en materia arancelaria, etcétera, etcétera, porque implica una negociación bloque a bloque, ¿no? De hecho, que ese acuerdo Unión Europea-Mercosur esté detenido, esté en este momento estancado, pues significa un cierto incentivo para opciones individuales, peticiones de flexibilización del grupo, como las que está protagonizando, por ejemplo, el gobierno del Uruguay. Ahora, las dificultades para que esa negociación Unión Europea-Mercosur avance, para que ese acuerdo de principio que logramos en junio de 2019 se materialice, se ratifique, no están solo ni principalmente en Mercosur en este momento. Las tenemos fundamentalmente en Europa, ¿no? Y hay una coalición de países, encabezada por Francia, que han mostrado su oposición al acuerdo. Permítame que lo diga en la formulación en la que algunos políticos franceses lo hacen. Están en desacuerdo con el acuerdo en su estado actual, ¿no? Y este requeriría algunas reformas, ¿no? En particular, lo que se está planteando es un endurecimiento de los compromisos de ambas partes en materia ambiental y una vinculación expresa del acuerdo de Unión Europea-Mercosur con los compromisos del Acuerdo de París. Ha sido Brasil, como saben, el más reacio a esos compromisos. El diagnóstico que hacemos en este momento es que probablemente no se pueda avanzar con la ratificación del acuerdo hasta que haya elecciones en Brasil, pero también hasta que haya elecciones en Francia. Eso nos sitúa en el año 2023. Y para ese momento también quiero decirles que está prevista una presidencia semestral de la Unión Europea, del Consejo de la Unión Europea, por parte de España. Y me consta que el gobierno español, en la planeación que está haciendo de su semestre, ¿no?, va a tener la ratificación del acuerdo Unión Europea-Mercosur con una de las principales prioridades, justamente para aprovechar esa ventana de oportunidad que se va a abrir tras las elecciones en Brasil y tras las elecciones en Francia. Sanahuja, para entender un poco cómo funcionan estos procesos, mientras se están llevando a cabo, o sea, porque en este momento no hay negociaciones, o sea, ¿hay acercamientos igual? ¿Hay algún tipo de diálogo que se mantenga o simplemente se corta el diálogo, cada bloque para su lado y bueno, y cuando ocurran todas estas cosas que tú mencionabas, ahí se vuelve a generar una apertura a una renegociación? No, en este momento hay un diálogo y una relación muy intensa. Vamos a ver, técnicamente el acuerdo de principio alcanzado en junio está en este momento en una fase de revisión jurídica. Es decir, hay que afinar el texto y ponerse de acuerdo sobre el texto, porque lo que se alcanzó fue un acuerdo de principio, ¿no? Y a veces el diablo está en los detalles, sobre todo cuando se trata de un acuerdo tan detallado y exigente como este. Ahora, dado que el principal obstáculo lo tenemos en este momento en materia ambiental, hay un cierto acuerdo de que es necesario acompañar al acuerdo ya negociado con algún instrumento en materia ambiental que sea más fuerte, que tenga dientes, ¿no? Y ahí hay varias opciones. Una de ellas, por ejemplo, es acompañar al acuerdo de una declaración de carácter político. Probablemente, ¿no?, esto no sea suficiente para algunos Estados miembros de la Unión Europea, para el electorado, para los partidos verdes que hoy forman parte de coaliciones de gobierno en países como por ejemplo Alemania, o que tienen un peso muy importante en el Parlamento Europeo, que también tienen que ratificar. Y otra de las opciones que se está planteando es acompañar al acuerdo de una cláusula ambiental de las que en el derecho internacional se denominan de elemento esencial. Para entender lo que es esta cláusula, me puedo remitir a una cláusula que ya existe en todos los acuerdos de asociación que la Unión Europea tiene con países terceros, que es la cláusula democrática. Esa cláusula permite, en el caso de que haya una violación de los derechos humanos, que se suspendan las garantías constitucionales, que haya una involución política, permite suspender en parte o en todo el acuerdo sin que exista una violación de sus disposiciones. Es algo que está previsto. Esa cláusula se introdujo, y esto es un dato significativo, se introdujo en esos acuerdos de la Unión Europea con países terceros en el año 91 y fue a petición de Argentina, ¿no?, que en ese momento pues vivía una situación complicada, tenía ruido de sables, ¿no?, en una fase delicada de consolidación
democrática. Y desde el año 95 es preceptivo que todos los acuerdos de la Unión Europea con países terceros incluyan esa cláusula democrática, con un redactado además básicamente similar. Entendemos ahora, yo me incluyo entre quienes estamos abogando por esta solución, que ha llegado el momento, dado que todos estamos de acuerdo, por ejemplo, en la importancia del Acuerdo de París y la importancia de la lucha contra el cambio climático, que vinculemos los acuerdos de asociación, que vinculemos los acuerdos comerciales con el Acuerdo de París. Y tenemos esa referencia. Entonces, una cláusula ambiental, elemento esencial, análoga a la cláusula democrática que ya tienen estos acuerdos, podría probablemente responder al cuestionamiento que hacen distintos actores de que es que el acuerdo no es suficientemente fuerte en materia de salvaguardas ambientales. Con una cláusula de este tipo se podría responder muy bien a esa crítica, y esto es una de las cuestiones que se está hablando en este momento. A mí me consta que hay conversaciones fundamentalmente con el gobierno de Brasil, ¿no? Recientemente el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en la visita que realizó a Perú y a Brasil, en Brasil me consta que estuvo hablando con el gobierno brasileiro de esta posibilidad, y pareciera que hay una actitud receptiva, ¿no?, por parte de todos los Estados miembros, del Mercosur, de la Unión Europea. Esta podría ser una salida. José Antonio, tú hablabas del Parlamento Europeo, hablabas de la incidencia de lo político. ¿Qué peso pueden tener los populismos de derecha en Europa, sobre todo a nivel del Parlamento Europeo, porque todavía no han accedido prácticamente a los gobiernos? Me refiero a grupos como Vox, como Alternativa para Alemania, como el caso de Matteo Salvini en Italia, Marine Le Pen en Francia, que tienen representatividad a nivel del Parlamento Europeo y que algunos de ellos suelen ser bastante euroescépticos y tienden a un nacionalismo que puede afectar este relacionamiento más global. ¿Qué impacto puede tener esto en esas relaciones? Puede tener mucho impacto, porque algunos de estas fuerzas iliberales, ultranacionalistas, de ultraderecha, de las que estamos hablando, están en gobiernos de la Unión Europea. Están en el gobierno de Polonia, están en el gobierno de Hungría en particular. Con ambos países, de hecho, la Unión Europea ha iniciado procedimientos en el marco de los tratados constitutivos, ha iniciado procedimientos por incumplimiento de las reglas del Estado de Derecho. Esto da una idea también de dónde nos encontramos. No es descartable que en el proceso de ratificación de alguno de estos acuerdos, alguno de estos gobiernos pudiera vetar. Ahora, la principal dificultad en este momento para un acuerdo comercial, un acuerdo que tiene un contenido comercial como es el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, paradójicamente está viniendo de gobiernos muy centrados, ¿no? Como he señalado antes, la principal oposición se encuentra en Francia y es un gobierno que se autodefine como liberal en lo económico. Bueno, este gobierno, pues, lógicamente hace sus cálculos electorales, es consciente del peso creciente de los verdes, de la sensibilidad ecológica ambiental en la Unión Europea, que es muy, muy fuerte, y por lo tanto pues ha mostrado su oposición. Vemos también esas dificultades. Habrá que ver el nuevo gobierno de Alemania, donde los verdes forman parte del gobierno de coalición, qué posición adopta, ¿no? Desde luego, lo que sabemos en este momento, lo que ya podemos decir es que la principal oposición ha venido de grupos mucho más centrados. Y tenemos un dato muy significativo. Hace relativamente poco, cuando asume su cartera el comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, en la Comisión Europea, y presenta en el Parlamento Europeo el preceptivo informe de política comercial anual, el Parlamento Europeo introduce una enmienda que sale adelante, una enmienda en la que se dice, ¿no?, que el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur no es aceptable, vuelvo a utilizar esta frase, en su estado actual. Bueno, era un informe de política comercial, no era la ratificación del acuerdo, pero era un aviso para navegantes. Es decir, lo que se le está diciendo a la Comisión es que el acuerdo no va a ser ratificado si no se endurece desde el punto de vista, no se completa desde el punto de vista ambiental. Y quien impulsó esta enmienda fue una eurodiputada francesa, ¿no?, del grupo liberal de Macron, ¿no?, y tuvo el apoyo muy amplio de socialdemócratas, de verdes, etcétera, ¿no? Es decir, no tanto de esas fuerzas de ultraderecha. Si las circunstancias cambian, entonces tendremos que preocuparnos, desde luego, también de estas fuerzas, ¿no? Pero en este momento la oposición al acuerdo se encuentra significativamente en el centro político.
Sí, de hecho la nueva ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha dicho que va a ser muy intransigente con el tema ambiental y eso también desde ese punto de vista puede afectar las relaciones. José Antonio Sanaúja, doctor en Ciencias Políticas, muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto haberlo tenido con nosotros hoy. Ha sido un gusto también para mí. Que tengan buena tarde. Que pase muy bien. Bueno, se nos fue el penúltimo programa y sí. ¿Va a anunciar que viene el próximo? No, se lo voy a dejar para usted porque sé que es de su preferencia gusta, hacerlo. Mi especialidad. Sí, tirar el anuncio de lo que viene. Yo no sé lo que viene. ¿Qué viene? Bueno, viene Latinoamérica, vamos a estar metiéndonos ahí. Y me quedé con una frase de lo del Mercosur, con una frase del presidente de Argentina del viernes, que citando al Papa Francisco dijo: nadie se salva solo. Me parece que el año que viene vamos a tener bastante tela para cortar con el tema Mercosur. Nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo con el último programa del ciclo 2021 de Sin Fronteras. Que tengan buena semana.